La humildad es muy importante. La humildad te abre puertas. Dile al que está a tu lado, la humildad te abre puertas. La humildad abre puertas. Un hombre o una mujer humilde, oye, llámalo y se ve. ¿No le ha pasado a usted? Usted tranquilito se siente en un lugar, está esperando. Puede haber un chorro de gente delante de usted. Y usted está tranquilo, ¿sí o no? Aunque la gana de reclamar no falta. ¿Sí o no? Pero usted se mantiene ahí, Señor, confío en ti, espero en ti, me van a atender. Y la gente a veces, llámamelo ese que está allá o esa que está allá. ¿Sí le ha pasado? Usted calladito espera con mansedumbre y humildad. Hay gente que ha perdido la humildad. Y si yo he perdido la humildad, dígame, hermano, he perdido la humildad para volvernos aleluya, y a humillarnos en la humildad, aleluya, para verdaderamente ser representantes del Dios de la gloria en esta tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? No le digas a Dios a mi humilde, volvámonos a la humildad. No es que la apariencia, a mí yo pongo una apariencia humilde, no. La humildad se muestra con los actos, con las acciones, con las respuestas a su nombre. Gloria a Dios. Fíjense, hermano, con toda humildad, una iglesia muy conocedora, una iglesia que tenía discernimiento, una iglesia que tenía visión, revelación, pero había perdido la humildad. Una iglesia que también había perdido la mansedumbre, es decir, que se exaltaba, se disgustaba, se molestaba por cualquier cosa. No se le podía hacer algo porque se disgustaba, reventaba. ¿Se ha visto gente así a veces? Amén. ¿A dónde la ha visto? ¿En su casa? Amén. ¿En la iglesia? ¿A dónde la ha visto? ¿En algún negocio? Alguno que está aquí al lado, no lo mires a ver. Dale una alabanza a eso. Gloria a Dios. Este evangelio hay que vivirlo. No como usted y yo queremos, sino como la palabra nos enseña. Los jóvenes, los hijos tienen que vivir en humildad y en mansedumbre. Los esposos tenemos que vivir en humildad y en qué? En mansedumbre. Las esposas tienen que vivir en qué? En humildad y mansedumbre. Y en mansedumbre. No, a mí este hombre que me va a mandar, yo lo mando a él. Sí. Aquí la que manda soy yo, las polleras las llevo yo. ¿Se escucharon eso usted? Mi abuela dice, la abuela dice que decía. No, ahora también se escucha eso. Mujeres que son bien bravas, hermano. Depende de los maridos. Hay también hombres que son muy bravos. No lo miren a ver. No ha venido esta noche. No ha venido, mejor. Le llevas el mensaje. Porque la gente a veces pierde el brillo. Aleluya, que tiene todo cristiano que vive el evangelio con humildad. Tiene un brillo en el rostro, en los ojos se le ve la humildad. A su nombre. Y eso es muy bonito, hermano, porque eso abre puertas. La humildad pone gracia. Abre puertas. Usted no tiene que hacer mucho. Aleluya, las puertas se comienzan a abrir. Una puerta de fierro cae delante de ti. Un obstáculo se abre delante de ti. Cadenas se pudren, se caen delante de ti. Oposición que te estaba haciendo se pudre. Aleluya, porque Dios exalta al humilde, más al altivo Dios lo mira de lejos. ¿Cuántos alaban la gloria? Dale alabanza. No te disgustes tan rápido, eres fosforito. Fosforita, dice, fosforita si no es. Fosforita, dice, fosforita. No te enciendas fosforita, esta calle es fosforita. La camareta dice, pues de chino. Fíjense que ya la gente se está sacando. Tranquilo, no saquen los cueros aquí. No se vengan a ustedes. Libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Présteme una Biblia acá a este joven que está aquí al lado. Juanito, comparte ahí con el joven que está aquí. Ahí sí, con él, sí. Mateo 11, versículo 29 y 30. Santo es el Señor. Si le pusieron el hielo a la hermana, ¿no? Oiga, que la gente brincaba, ya unos brincaban encima de otro. Ya. Oremos por un espacio más grande, hermano. Amén. A ver, vámonos acá, Mateo 11, versículos 29 y 30. ¿Usted ubicó ya? A ver, lea a mi hermana Virginia. Virginia Plúa. 11, versículos 29 y 30. Escuchemos, mis amados. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Dice así. Sí, Padre, porque así te agradó. No, Mateo 11, versículos 29 y 30. Enfócamelos allá arriba también. Llevad En mi YouTube. yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón. Siga. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligero, imitarla. Fíjense cómo era Cristo. Escucha, hermano, un ratito, pongan atención acá. Aquí vemos el perfil de Cristo. ¿Cómo es Cristo? Así tiene que ser la iglesia. Así tiene que ser usted y el que está aquí. Y si hemos perdido esa mansedumbre, esa humildad, levante la mano. Hoy la quiero recuperar. Yo la quiero recuperar, hermano. Si usted ha perdido la mansedumbre, la humildad, levante la mano y seamos sinceros. Yo la quiero recuperar. Dejémonos de hipocresía, hermano. Denle una alabanza al Señor. La gente que ha perdido la humildad, usted lo ve, es muy llorón. Son intocables. Volvámonos al Señor. Cuando nosotros nos volvemos a Dios en mansedumbre y humildad, obramos como Cristo obraba. Miren lo que Cristo nos dice aquí: llevad mi yugo entre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El corazón de Cristo era manso y humilde. Oh, pastor, yo puedo ser manso, pero no soy menso. ¿Se ha escuchado un poco de gente así? Sí, yo no sé. ¿Qué humildad estás hablando ahí? Hay que ser tolerante. Tenemos que ser tolerantes. Tenemos que, aleluya, ser paciente. Ser paciente. Eres impaciente. Te están hablando. No es que yo quiero las cosas rápidas, que se den ya. No, las cosas se dan en el tiempo de Dios. Amén. Hay que actuar con mansedumbre. Amén. Cuando hay humildad se refleja en el rostro, en los ojos se ve. A su nombre, denle una alabanza al Señor. Fíjense, hermano, con humildad y mansedumbre nosotros tenemos la capacidad para soportar, aleluya, un problema, soportar una crisis que se nos venga, soportar la marginación que se nos venga, soportar, amados hermanos, un problema o una calamidad que se nos venga, una contienda. A su nombre, gloria. Necesitamos, fíjese, con toda humildad y mansedumbre, te dice a esta iglesia madura, a esta iglesia que conocía la palabra, esta iglesia que conocía a Dios, pero ellos habían perdido la humildad y la mansedumbre. A su nombre. Fíjese, soportándoos, perdón. Fíjense, otra virtud muy buena aquí. Con paciencia, los unos a los otros, en amor. Fíjense. La paciencia es una virtud. Usted sí sabe que la paciencia nos abre las puertas de los cielos. A su nombre. Vámonos a Lucas, vamos a buscar Lucas. Lucas capítulo 21, versículo 19. Rápidamente que alguien ubique, por favor, se pone el día, mi hermana Amparito. Lucas 21, 19. Evangelio, escuchen. La palabra es sobre el Padre y el Espíritu Santo. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Fíjense, con la paciencia se abren las compuertas de los cielos. Si tú y yo no somos pacientes, no hay reino. Escucha, hermano. Moisés, por impaciente y por dejarse llevar del enojo y de la ira y perdió la mansedumbre, cogió la vara y le dio a la roca. Cuando Dios le había dicho, en Números 20 está eso, le dijo: anda y háblale a la roca. Y él se enojó, se disgustó, se molestó, perdió la paciencia y golpeó la roca. En ese momento salió agua, pero no era un agua de bendición. No perdamos el control, no perdamos la paciencia. Soportémonos. Escucha, hermano, hay gente que tiene una forma o manera de ser o de vivir también. Cuando uno se casa con alguien, con su esposa o su esposo, es cada día que uno se va conociendo, ¿sí o no? Hasta uno mismo se va conociendo. Entonces tienes que tener paciencia con el que vive contigo, con tu esposo, tu esposa, o con tu hijo, con tu hija. ¿Estamos acá? Porque a veces somos impacientes. Yo me incluyo, hermano. Somos impacientes.
A veces con los hermanos en la congregación somos impacientes, cada cual tiene una costumbre. Pero tenemos que ser pacientes y soportarnos en amor. Ahí es que yo digo, hablamos de amor. No hablemos de amor, pongamos por obra el amor. Mucha gente habla de amor y suena bonito cuando un hermano hacen de encender el sol y las estrellas. ¿No? Tú lo miras que cuando era enamorado a la esposa que es ahora, le pagó los cielos y la tierra se lo puso. Y ella viene y canta, ¡ay! Se me voy con él. Se casó ella. Creída que él iba a traer el cielo y las estrellas. Sí, nada. Prometió todo, riqueza, oro, plata, hacienda, ganado, nada. Nada más pegada una pepa de guapa. Pero no es la riqueza. Hablamos de la riqueza espiritual, la riqueza del corazón, de las buenas intenciones, porque puede ser alguien que tenga toda la riqueza del mundo, pero de amor y afecto, de los sentimientos no hay nada. Dale una alabanza al Señor. A su nombre. Más claro, tenemos que soportarnos en amor, tolerarnos, y que tenemos que tolerarnos. Si te pegas un pisotón, ya hermano, gracias. No me vuelvas a pisar, porque la próxima que va, te pongo las manos al Señor. Dale una alabanza. Dale una alabanza al Señor. Vámonos a Colosenses. Y Dios nos prueba, hermano, Dios nos prueba a nosotros, a usted y a mí. Colosenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Colosenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Santo es el que vive, hermana Maricel. Dios le bendiga. Escuchemos. A su nombre. Van a salir mañana en Facebook, más luego en Facebook. Aquí lo veo. Medio de precioso. No estoy haciendo mal. No exhórtenme ustedes. A ver, ¿encontró? Ayuda. Colosenses 3, versículos 12 y 13. Escuchemos, mis amados. Pongan atención a la palabra. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a los otros y perdonándonos unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Gracias. Dios le bendiga. ¿Cómo tenemos que estar vestidos? Con el mejor traje, bien acá arriba, hermano. Hermano, bien traje, bien apretaditos. Tenemos que estar vestidos de amor y misericordia. Amén. No venimos a impresionar ni al hermanito ni a la hermanita. ¿Aló? Venimos a agradar a Cristo. Deben agradar a Cristo. A su nombre. Fíjense que aquí es bien clara la palabra. Vestidos pues como escogidos de Dios. Santo. Dice, tú eres un santo. Dice, amados de entrañable misericordia. Yo siempre digo, no hablemos de la misericordia, brindemos la misericordia. Impartamos misericordia, el que está a tu lado, impartamos misericordia. A su nombre. Vivamos en mansedumbre y paciencia. ¿Sabe por qué? Porque si usted lo siembra, eso nos va a regresar a nosotros. Si usted trata bien a alguien, el trato bueno que usted da también le va a regresar. Pero si usted trata mal a alguien, también lo van a tratar mal a usted. ¿Estamos acá? Amén. Porque no, yo no he hecho nada. Si yo no he hecho nada, por una cara de aguacero. No he hecho nada. A la vuelta te cogen y te pegan una regañada porque no te portas bien. Su nombre. Estamos en el versículo 13. Soportando unos a otros, fíjense. Y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere quejas contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí hay gente que tiene que perdonarse, o tenemos que perdonarnos también, a su nombre. El perdón es lo más precioso que hay. Aquí les voy a contar la anécdota
de este hombre Nelson Mandela. ¿Ustedes habían escuchado de Nelson Mandela? Nelson Mandela fue uno de los presidentes más emblemáticos que ha tenido la nación de África, Sudáfrica. Fue un hombre que en sus años perteneció, en sus inicios, perteneció a una tribu. Una tribu, imagínense esa, no colonizadas. Pero el padre de este hombre se preocupó que un grupo o todos sus hijos se educasen. Uno de esos, aleluya, fue Mandiba, es el nombre autóctono de este Nelson Mandela, que después de ir al colegio, su profesora le puso un nombre un tanto americano, Nelson. Y ahí se inicia en una época, amados hermanos, donde había la llamada persecución, había la segregación racial, el apartheid, porque él era un hombre de raza negra, un hombre de raza morena, que luchaba y se daba cuenta que un grupo de gente, más de 20 millones de blancos, sometía tremendamente a un grupo de gente de raza negra. Es decir, los tenían marginados, los tenían opacados, los ricos vivían bien, los negros vivían en una colonia donde no había agua potable, no había servicios básicos, no había educación, vivían marginados terriblemente. Y este hombre inicia una lucha, tremendamente, una lucha política primeramente, y es puesto por las autoridades de aquella época en prisión. Y estuvo muchos años, pasó como unos 20 años ese hombre preso, justamente en Sudáfrica. Pero él nunca dejó de escribir, nunca dejó de luchar por las ideas de cambio, por las ideas, amados hermanos, de prosperidad y de liberación de su pueblo. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra del Señor? Mucho, ya les voy a decir. Pasó el tiempo y llegó a la presidencia un hombre blanco que estableció por decreto la libertad para todos los presos políticos que había en aquella época. Entre esos estaba este hombre de color llamado Nelson Mandela o Mandiba. Era muy conocido ya en las Naciones Unidas y en muchas naciones por las ideas de cambio, las ideas de liberación para su pueblo, las ideas de reivindicación que este hombre tenía para su gente, que vivía sometida y marginada también. Entonces vemos que después de 4 años que este hombre sale de prisión, se convierte en presidente de Sudáfrica. ¿Qué hace este hombre con esas ideas que tenía? Imagínense, había sido perseguido, había sido torturado y había pasado cerca de 15 o 20 años en prisión. Cualquier persona empieza a cobrar venganza, porque es lo que hace una persona en el mundo. ¿Aló? Eso es una persona. Me hiciste algo malo, te la cobro. ¿Sí o no? Pero este hombre toma otra mentalidad, emite un decreto y genera una llamada Comisión de la Verdad y de la Restitución o del Perdón. Por decreto, de tal manera que los que habían sido avasallados, los que habían sido marginados, se ubicaban y encontraban a los actores o a los generadores de esa situación, escuchen, y públicamente eran puestos en una sala pública donde todo el pueblo tenía acceso y la gente se pedía perdón y habían disculpas. ¿Qué trajo eso en la nación? ¿Qué trajo eso en el pueblo? Mucho. El pueblo se empezó a perdonar. Muchas veces hay familias que en la misma familia y hogares cristianos, escuche bien, hogares cristianos, que están peleados, están divorciados, no se hablan, lo elemental nada más hablan. A su nombre, gloria. No me miren con esa cara, hermano. Pero si estamos en este evangelio, tenemos que vivir con humildad y mansedumbre, soportándonos los unos a los otros. ¿Qué trajo eso? Mucho trajo para esa nación. Después de unos años se generó el mundial de fútbol, ¿cómo se llama? En Sudáfrica. Fíjense, nunca había habido un mundial en Sudáfrica, el del 2010, ¿se acuerdan ustedes? ¿Y qué pasó? En ese día, toda la gente que fue a la final del estadio llevaba un letrero que decía:
Gracias Mandiva. ¿Sabes por qué? Porque ese hombre le devolvió la identidad a su pueblo. Le devolvió la paz, aleluya, claro, la paz del mundo, pero también hubo, amados hermanos, el llamado perdón y la reconciliación que tiene que haber, aleluya, en las personas del mundo y también, sobre todo, en las iglesias cristianas, en los hogares cristianos, en los hermanos que conformamos el pueblo del Señor. Nadie dice amén esta noche. Denle una alabanza al Señor.